¿Cuál es tu postura ante las aseveraciones que hacen psiquiatras y neurólogos así como la comunidad científica en general sobre que cada grafólogo, constelador familiar, coach oncológico, los que hacen la bioneuroemoción, programadores neurolingüísticas, eneagrama, etcétera, etcétera son los Marilyn Cotes en libertad llorando de la risa, llorando de la risa, llorando de la risa? Querido Luis Armando, hace rato que llegó la pregunta, no entendía muy bien cuál era el enfoque. Ahora que Lupita, la asistente virtual, lo está leyendo, creo que ya entendí qué es lo que me estás preguntando. Me preguntas sobre mi postura o mi opinión sobre algunas aseveraciones que han hecho algunos diciendo que, así como Marilyn Coate ahora está presa, la acaban de detener en México, por algunos cargos y denuncias que tuvo la señora, que se hacía pasar por una psiquiatra. No tenía ningún tipo de formación, no tenía cédula para trabajar de esa forma, en fin. Se está persiguiendo, en el caso de Marilyn Coate, un delito por usurpación de funciones. Es un delito. Es algo que, por lo menos en mi país, en México, está penado. Me estás preguntando qué opino yo sobre esta frase o este comentario de que todos estos que mencionaste, grafólogos, consteladores familiares, coach ontológicos, bioneuroemoción, programadores, sí, PNL, enneagramas, que todos ellos son como Marilyn Code, pero que están en libertad. Bueno, mira, obviamente es un tema que tiene para mucho que hablar. En primer lugar, porque así como Marilyn Code en mi país fue denunciada desde hace muchos años, pero nunca pasaba nada, donde hay un hueco en cuanto al seguimiento de lo que pueda representar este tipo de denuncias, y únicamente hasta que se viraliza es cuando parece que las autoridades comienzan a tomar cartas en el asunto. También podríamos decir que hay muchas personas que están engañando a los demás de forma lucrativa. En algunos casos hay denuncias y en otros no. Si hay denuncia, por lo menos vamos encaminándonos al, al punto de la justicia legal. Pero si no hay denuncia, pues es muy difícil que se pueda hacer algo al respecto. Esto significaría que tendremos que tener también argumentos para ver si un grafólogo, un constelador familiar, un coach ontológico, alguien que practica bioneuroemoción o la enseña, un PNL, alguien que conoce el eneagrama, tendremos que justificar si verdaderamente está engañando o no. Tendríamos que ver, y ahí hay una línea muy delgada, querido amigo. ¿Cómo podríamos comprobar que un grafólogo está engañando a los demás? Depende de qué está aseverando. Por ejemplo, en el caso de Marifer Centeno, ella decía, la grafóloga que también está en este momento con un escándalo con Mr. Doctor, ella decía que a través del uso de tu letra puede haber una alteración y cambios fisiológicos, ¿no? O sea, últimamente se está hablando del meme de que ella dice que si tú escribías con color azul, ibas a bajar de peso. Y obviamente ese tipo de aseveraciones pueden darse como indicaciones que alguien sigue y que le pueden causar problemas. Podrían estar abandonando un tratamiento que algún nutricionista les da, simplemente se ponen a pintar en azul. Ese tipo de cosas, hay una apertura muy grande entre lo subjetivo, lo que yo opino, lo que a mí me funcionó, lo que no me funcionó, pero no hay ningún tipo de regulación. Esa es la palabra que se ocupa en el ámbito de las leyes, la regulación de las actividades que se hacen. Entonces, no hay una regulación ni para los consteladores familiares, ni tampoco los grafólogos, ni los coaches ontológicos, ni los que decimos que damos psicoterapia del curso de milagros. No existe una regulación en varios países. Por lo menos puedo hablar de México, no existe. Pues aquí si tú quieres ser un constelador maya de la estrella Orión, pones tu pancarta, dices que te dedicas a
tener conexión con los pleiadianos y empiezas a ganar plata sin problema. No hay nadie que crea que estás haciendo algo bueno o malo, simplemente hay personas que creen que lo estás haciendo bien por un lado y personas que te van a ignorar o que simplemente van a decir yo no quiero estar allí, pero no hay nada que pueda regular este tipo de actividades. Hay otros lugares, por ejemplo, creo que en España sí hay mucha más regulación, mucho más ojo avisor sobre lo que está pasando. Pero en algunos otros países de Latinoamérica, México, Colombia, quizá Argentina, quizá Venezuela, pues todo esto es muy laxo, es muy abierto. Entonces, decir que todo este grupo de personas son como una Marilyn Code, pues me imagino que se están engañando, solo que están libres. Y en el caso de Marilyn Code estaba engañando y ya está presa. Y todavía falta que se genere algún tipo de juicio sobre lo que va a pasar. Y de ahí pueden ocurrir muchos temas para un desenlace que pueda ser a favor de ella incluso. Es un tema bastante difícil. Y si todo esto lo ves incluso ahora con temas que tienen que ver también con sectas que se van haciendo a través de este tipo de terapias o como le llaman algunos pseudoterapias, está todavía un hueco más abierto. Entonces, definitivamente es difícil el que se pueda dar una iniciativa, por lo menos hasta hoy, porque están pululando constantemente este tipo de psicoterapias, constantemente. Siempre hay una nueva que te puedes inventar. Y lo único que también se puede hacer al respecto en este sentido, querido amigo, es la información, el pensamiento crítico, cuestionar. Como en algún momento lo he dicho, por el lado que nos corresponde sería la educación, la información, el cuestionamiento, la revisión, no quedarnos con una sola postura, sino más bien cuestionar si lo que nos están diciendo tiene verdaderamente sustento, solamente está basado en creencias, si está basado en algún tipo de ensayo clínico, evidencia, o si está basado en testimonios. Es muy tradicional decir, bueno, es que mira, eso que tú dices que es pseudociencia o pseudoterapia, a mí me funcionó. No te metas con eso porque a mí me funcionó. O sea, eso es muy tradicional. Pero el hecho de que a ti te haya funcionado tampoco significa que funcionó porque seguiste al pie de la letra la psicoterapia, la pseudoterapia tal vez, o el camino y la escuela filosófica y religiosa que te vendieron. O sea, no significa eso. Pueden haber otros elementos. Pero defender nuestras creencias por los testimonios que tenemos, porque a mí me pasó, yo lo viví, etcétera, pues eso nos pone en una situación vulnerable, porque entonces vas a ocupar ese tipo de medición para poder aceptar otro tipo de terapia. Generalmente las personas que acceden a una nueva forma terapéutica de trabajar, a veces escuchan los testimonios. Si oyen que muchas personas dicen que les funcionó, a veces dicen, bueno, como yo tengo la experiencia de que hay algo nuevo que me funcionó y aquí hay otra cosa nueva y hay otras personas que les funcionó, por regla a veces de integración de criterio, podrías decir, a mí también me tiene que funcionar, o yo le creo a las personas que dicen que les funcionó. Ese tipo de forma de pensar es bastante frágil, porque cualquier persona te puede vender cualquier cosa diciéndote, es que a mí me funcionó. Incluso se le llama el a mi funcionalismo, ¿no? De que a mí me está funcionando, te lo puedo vender. Por eso, en este sentido, yo trato cuando hablo del curso de milagros, más allá de estar diciendo que a mí me funcionó, exponer que las ideas tienen sentido, que las ideas que propone el curso te pueden llevar a pensar de otra manera, que sus ideas tienen una conexión más profunda con lo que estás viendo, te lleva a reconsiderar que puedes hacer cambios, o sea, más que el a mí me funcionó, como a mí me funcionó el curso de milagros, a ti también y le tiene que funcionar a todos, más allá de utilizar ese tipo de argumento, trato de apelar a la razón, al pensamiento crítico. Y esto es algo que considero relevante para todos los seres humanos. El pensamiento crítico es una habilidad que se va desarrollando. Puedes aprender a pensar críticamente, precisamente para mirar un poco más allá
de lo evidente. Porque así como Marilyn Coate vestía como si fuera una profesional en su ramo, esa apariencia nos puede engañar cuando no cuestionamos más. Así que, desde mi postura, le tengo especial aprecio al tema del pensamiento crítico, al pensar. Esa es una de las cosas que ahora estoy tomando constantemente en cuanto a la divulgación. Aunque estoy hablando de curso de milagros, trato de incluir constantemente el pensar, pensar, invitarles a pensar. Casi no les digo siéntanlo y ya, o simplemente acepten esta idea del curso porque Jesús lo dice. No, sino más bien les invito a que piensen. No aceptes el curso de milagros porque a tu maestro le funcionó. No aceptes el curso de milagros porque te dicen que Jesús lo escribió. Acéptalo porque sus ideas las probaste y te funcionaron. Por lo menos que digas, bueno, me funcionó a mí, en lugar de decir, lo acepto porque le funcionó al maestro, que te funcione a ti, no a tu maestro, a ti. Si tienes duda, investigas, cuestionas, pero si no dudas y simplemente aceptas lo que el eneagrama dice, los consteladores dicen, el curso de milagros dice, Henry Corbera dice, Joe Dispenza dice, lo que todos ellos dicen, sin cuestionarlos, pues básicamente eres vulnerable a un engaño. Y también podría decirte lo mismo de las autoridades que podemos ver como que más certeras, ¿no? Un Einstein, si quieres, o un médico reconocido. Claro, hay que dudar, pero hay que tener también un equilibrio hasta dónde estás dudando. Dudas para encontrar la verdad, no dudas simplemente por ejercicio. Dudo, pero quiero saber si hay algo adicional. Entonces, para ir finalizando, querido amigo, mi postura al final sigue siendo que además de que se pueda perseguir o hacer una investigación de toda esta rama de terapeutas alternativos que hay y la implicación que puede tener a nivel médico con la sociedad, porque, haciendo un paréntesis, nos cuesta también como sociedad las equivocaciones médicas que tengan estos terapeutas holísticos, nos cuesta, porque quizá una persona que no se pudo curar holísticamente tenga que volver a recurrir al servicio de salud, y el servicio de salud en muchos países es pagado por las contribuciones de los propios ciudadanos en muchas ocasiones. Y si no, si es privada la parte médica, pues lo pagará la gente que está con esta persona que tiene un problema y que no se pudo solucionar con la terapia holística. Entonces, más allá de que esto pueda representar un problema de salud y de salud social, también está el tema que represente que nosotros como sociedad también nos eduquemos, que no nos dejemos llevar simplemente por la terapia de moda. Aunque muchos digan que les funciona, mi sugerencia es dúdalo. Pregunta primero en qué se basa, qué tipo de relación tiene, qué tipo de estudio tiene, cuáles son aquellas situaciones en las que puede funcionar, y tómate el tiempo para pensarlo. Si en muchas ocasiones nos levantamos de la cama para pensar qué ropa nos vamos a poner, ¿por qué nos detenemos también a pensar en qué terapia vamos a tomar? Sobre todo en aspectos de salud, tanto física como mental. Digo, la ropa no hay problema que se manche o que se ensucie o la rompas, pero que se rompa tu salud o que se rompa tu mente, eso es peligrosísimo. Por eso es que no, como no hay tampoco una regulación, nadie está poniendo atención en eso, solamente nos enteramos ya cuando hay algún tipo de, quizá de noticia donde tal persona no fue totalmente curada o simplemente fue estafada, le quitaron dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera. Más allá de todo eso, que aprendamos a cuestionar, ¿será eso lo necesario para mí? ¿Será? Bien, lo último es obviamente el efecto placebo. A mí no me queda duda de que habrá personas que digan sí me funcionó, pero el efecto placebo para mí es una de las cosas, de los fenómenos que también se presentan mucho en este tipo de resultados mágicos y misteriosos en este tipo de terapias. El efecto placebo, donde parece que la mente
o nuestro cerebro, si cree que una terapia, una pseudoterapia, una terapia mágica, energética funciona, pues el cerebro hará todo lo necesario. O sea, quizá esa terapia active algo dentro del cerebro para que pueda haber un tipo de sanación o de mejora. Para mí no hay duda de que el efecto placebo esté jugando a favor de que sucedan este tipo de testimonios de a mí me funcionó. No me queda duda, pero sería más objetivo plantearlo así. Mucho más objetivo, decir, bueno, te voy a vender una terapia que no está basada en nada más que en mis propias ideas, a ver si te funciona. Si te funciona bien y si no te funciona, pues ni modo, sigue con el médico, adelante. Eso sería más honesto. Pero bueno, ese es mi comentario, querido amigo. Déjame tú aquí en los comentarios, tú qué opinas al respecto sobre todo este tema.